Bienvenidos a todos, hay muchas caras conocidas, así que es un placer encontrarnos en este espacio, compañeros de la maestría y compañeros de diferentes ámbitos de la educación. Un placer verlos y tenerlos. Vamos a ir recibiendo más gente que está llegando. Contarles que después de mucho tiempo estamos inaugurando con modalidad híbrida un Zoom presencial y virtual. Así que para nosotros es un momento inaugural, tenemos el placer de volver a la modalidad presencial, de que los profesores de la Universidad Hebrea puedan estar aquí visitándonos, así que un placer, Marcelo, tenerte con nosotros y hacer este momento de apertura. Darles las bienvenidas a todos, decirles que este encuentro lo organizamos los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y vamos a compartir hoy en este encuentro algunos lineamientos sobre los desafíos educativos que vienen siendo descritos en base a sus hallazgos sobre una investigación académica que realizó Marcelo Dorfman junto al profesor Gabriel Oranchik, que también está aquí con nosotros. Hola, Gaby. Darles la bienvenida también, agradecerte de poder compartir esta tarde y poder pensar sobre estos temas. Vamos a tratar de pensar e indagar sobre de qué manera reacciona un docente frente a la crisis como parte de lo que fue investigado. ¿Cuáles son sus temores, sus expectativas, sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué es una reacción eficiente? La idea es focalizar sobre las cuestiones pedagógicas, psicológicas y sociológicas derivadas de esta investigación, cuya proyección alumbrará nuevos modelos de abordaje frente a futuras crisis y poder pensar cuáles son las reacciones posibles y los nuevos modelos. Para presentarles a Marcelo, Marcelo es PhD en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en la enseñanza mediada por tecnologías y educación museal. Actualmente se desempeña como director de la Maestría Internacional en Educación, con especialización en Educación Judía, en idioma español, del Centro Melton de nuestra universidad. Les cuento un poquitito la dinámica. Nosotros vamos a poder hacer preguntas cuando termina la presentación Marcelo. Lo pueden hacer vía chat y vamos a ir leyendo las preguntas y así vamos a poder dar un espacio para debate e intercambio. Muchas gracias a todos. Te paso la palabra, Marcelo. Gracias. Bien. Bueno, gracias Marisa, y para mí es un gusto estar acá en esta sede de amigos de la universidad y además encontrarme con tantas caras conocidas como ocurre siempre. Y bueno, le agradezco a Gabriel, que se quedó hasta las 12:30 de la noche despierto para empezar a escuchar solamente esta conferencia, que está hecha en base a la investigación que estamos realizando con él desde marzo del 2020, y también a los estudiantes de la maestría, que algunos de ellos presentes virtualmente, otros acá presentes, digamos físicamente. Así que bueno, para mí es realmente un placer iniciar esta charla. Vamos a esperar que se ponga, bueno. Un poco, digamos, cuando pensé en esta charla, pensé en este momento de pandemia que nos atravesó desde todo punto de vista, y pensé, digamos, qué es lo que nos interesa a nosotros, no solamente educadores, sino también a todos aquellos que están en el campo profesional y que de alguna manera fuimos todos impactados. O sea, el mundo post pandemia no va a ser igual al mundo pre pandemia, eso estamos, digamos, ahí hay como un consenso. Y la pregunta es, desde que esto empezó, ¿cómo nos preparamos para el mundo
post-pandemia y en realidad, ¿qué es el mundo post-pandemia? Como les decía, el COVID-19 nos atravesó profundamente y cuando todo esto empezó en la Universidad Hebrea y junto con mi colega Gabriel, empezamos a pensar y a investigar este fenómeno y a pensar, digamos, cuáles son las cuestiones más candentes que nos interesa saber. En todos los, o sea, una de las cuestiones que ha ocurrido es que en el ámbito educativo, en todos los países alcanzados por la pandemia, se ha pasado sin excepción a lo que nosotros llamamos la enseñanza remota en emergencia. Es decir, la enseñanza remota en emergencia no es un término nuevo, es un término que fue acuñado en los primeros años de este milenio, en el año 2003, 2004, cuando en países del Lejano Oriente, en China, en Hong Kong, fue la primera, las primeras epidemias, en ese momento fue el SARS, y en ese momento, cuando empezamos a buscar, digamos, material bibliográfico para la investigación, nos dimos cuenta que ya se había pensado en esto, ¿no? En una definición, o sea, es una definición amplia, emergencia, en enseñanza remota en emergencia. En ese momento, o sea, 20 años atrás, lo que había ocurrido es que, como ocurrió hace 2 años atrás, las instituciones educativas se habían cerrado y entonces se estudiaba a distancia, se estudiaba con, digamos, de una manera un poquito menos sofisticada de lo que pudimos ver ahora, pero también a distancia, con correos electrónicos, con actividades asincrónicas, etcétera, etcétera. Ahora, todas las definiciones que podamos pensar acerca de la enseñanza remota en emergencia tienen dos denominadores comunes. Por un lado, inevitablemente está el uso, digamos, tecnológico. En cualquier nivel que sea, en estos últimos años, situaciones, digamos así, de emergencia en el campo educativo nos obligaron a pensar en cómo las tecnologías nos pueden ayudar a sobreponernos a esto. O, digamos, quizás un paso más atrás, nos ayudan a pensar si las tecnologías nos pueden ayudar a sobreponernos a esto y después cómo lo podrían hacer. Esto, digamos, sería lo primero. Y el segundo componente es el componente de sorpresa, es el componente de parálisis, es el componente en algunos casos hasta de pánico. Es decir, en híbrido se dice Helem, o sea, la gente se quedó paralizada frente a esta situación, y esto lo vimos en la investigación, no solamente la nuestra, cuando hablamos con docentes universitarios, las reacciones eran inevitablemente de este tipo. Ahora, si nosotros lo vemos ahora en perspectiva, digamos, pensando en 2 años atrás, nosotros veremos que los sistemas educativos pasaron por lo menos por 3 etapas. Y hoy podemos decir que quizás estamos llegando a la tercera etapa. Si escucharon, sonó el timbre y este es el tema de la enseñanza híbrida, o sea, llegó algún participante más. Lo que le decía es que se habló de 3 etapas. En primer lugar, o sea, marzo del 2020 y en lo que fueron las universidades, uno podría decir que todo el primer semestre de marzo a junio lo podemos llamar enseñanza en emergencia. Es decir, de repente en la Universidad Hebrea vino un aviso el día, creo que el día 15 de marzo tenía que empezar las clases. El día 10 de marzo a todos los profesores de la Universidad Hebrea nos llegó un correo electrónico firmado por el rector, en donde decía que
las clases no empezaban el 15, empezaban el 22, no se daban presencial, se daban vía Zoom, y que todos los profesores tenían una semana para prepararse. Para darles una idea, la Universidad Hebrea no tenía tradición de educación a distancia. En el momento en que esto comenzó, había un programa de educación a distancia en toda la Universidad Hebrea, que era el nuestro, y la mayoría de los profesores no tenían experiencia en enseñar en Zoom, tampoco tenían usuarios de Zoom, y tampoco tenían, digamos, una gran parte de ellos tampoco tenían ningún interés en enseñar vía Zoom. Esto es una situación de emergencia. La segunda etapa es lo que nosotros denominamos la emergencia programada. Como ustedes, o sea, no tengo que decirles que, digamos, estuvimos en aislamiento, después volvimos al aislamiento, más o menos países más, países menos, la cuestión fue bastante pareja a nivel internacional. Entonces, cuando ya sabemos que vamos a seguir trabajando, pero no en la modalidad normal, entonces ya nos podemos preparar. Y cuando nos podemos preparar, ya podemos programar la emergencia. Esto es lo que pasó en una segunda etapa, promediando el año 2020, empezando el 21, hasta que llegaron las vacunas, digamos, y hasta que el mundo empezó a salir gradualmente del aislamiento. Y muchos docentes, o sea, los docentes empezaron a prepararse. A decir verdad, y esto lo vamos a ver ahora en un rato, muchos docentes que en un principio se quedaron paralizados, digamos, pensaron que esta situación de pandemia era para ellos una oportunidad y decidieron aprovechar esta oportunidad para aprender, digamos, para incorporarse a un mundo nuevo que hasta ese momento no era del todo conocido para ellos, que era el mundo de las tecnologías. Otros docentes ya estaban familiarizados con las tecnologías y la parálisis fue menor y rápidamente se pudieron adaptar a la nueva situación. Y hubo otros docentes que se adaptaron a la situación, pero de una manera muy particular, esperando que la situación vuelva a su normalidad. Entonces, transitamos la segunda etapa, que es la de la emergencia, y pasamos a la etapa de la post-emergencia. Es decir, una etapa en la que ya encontramos nuevas modalidades, enseñamos híbrido, los chicos fueron volviendo a la escuela. Y entonces, esto es lo que nosotros llamamos la etapa de la post-emergencia, que es la etapa en la cual digamos que aprendimos a vivir junto al corona. Bueno, ¿qué ocurrió con estos dos componentes de los que yo hablé? Es decir, el impacto inicial y la inclusión de la tecnología en cada una de las etapas. ¿Y qué ocurrirá de aquí en más? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra futura agenda educativa y cómo nosotros salimos de esta crisis? Bueno, como les decía, ni bien esto empezamos a conversar con profesores de la Universidad Hebrea y con profesores de otras universidades en el mundo. Nos asociamos con profesores de la Universidad de Buenos Aires, de una universidad chilena, de una universidad alemana, suiza, Estados Unidos, y empezamos a plantear un modelo de investigación en donde, digamos, la pregunta principal fue esta que ustedes ven acá.
O sea, ¿cuál fue el impacto, si lo hubo, de la situación de enseñanza online forzada sobre la práctica pedagógica del docente universitario y sobre su concepción pedagógica? Es decir, ¿qué es lo que queríamos saber? Yo personalmente trabajo en educación a distancia desde el año 1999. Es decir, cuando estaba en Argentina ya empecé a especializarme en el campo, cuando llegué a Israel seguía haciéndolo. La transición digamos, a las modalidades de enseñanza a distancia y la utilización de tecnología fue muy difícil. Y en realidad no está completa, y las prácticas docentes en todos los niveles, en líneas generales, todavía no aprovechan al máximo el potencial que tienen los entornos digitales. Entonces lo que pensamos es, quizás, o sea, ¿es posible que una situación de crisis favorezca un cambio? O sea, lo que no se pudo lograr durante años de manera gradual, quizás lo logramos, digamos, de manera a la fuerza, digamos, sin que nadie se lo haya planteado. Pero de repente, el caso de la Universidad Hebrea, como el de tantas otras seguramente, es que de un día para el otro, todo el mundo, o sea, la palabra Zoom se convirtió en parte de la vida cotidiana, para bien y para mal, y la gente tuvo que introducirse en entornos digitales. ¿Y hasta qué punto, digamos, esto uno puede decir, bueno, pero esto es un cambio de verdad, no es un cambio de verdad genuino? Y esto es lo que empezamos a investigar mediante una encuesta, digamos, que incluyó alrededor de 300 docentes, 300 respuestas, y mediante entrevistas individuales, etc. Yo no los voy a cansar, digamos, con detalle de la investigación, pero vamos a ir un poco a lo que aprendimos, ¿no? Que esto quizás es lo que nos interesa especialmente para discutir lo que queremos discutir el día de hoy, que es la futura agenda educativa. ¿Qué aprendimos? En primer lugar, aprendimos a que, o sea, perdón, se me fue esto. Aprendimos, o sea, trabajamos básicamente con tres perfiles, o sea, identificamos básicamente a tres perfiles de docentes, identificamos tres componentes y, en tercer lugar, tres ejes de discusión. El primer componente, que fue en este caso quizás clave en toda esta situación de emergencia, que esto es lo que yo de alguna manera mencioné ya desde un principio, es la relevancia de la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Nosotros todos conocemos el concepto de alfabetización. O sea, alfabetizarse es aprender a leer, a escribir. A leer y escribir. Después, digamos, el concepto se fue complejizando a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, Freire habló de lo que Paulo Freire habló de la alfabetización crítica. O sea, no solamente leer y escribir ingenuamente, sino entender, sino utilizar, digamos, la capacidad que tengo yo de lectura crítica como una herramienta de liberación. Se habla también de la alfabetización cultural, o sea, la posibilidad, y esto es muy relevante, por ejemplo, en gente que hace aliá o gente que emigra de país a país, o sea, la posibilidad de incorporar las costumbres, los códigos, digamos, y lo que sería la comprensión de los modos culturales de diferentes sociedades. Está lo que se llama la alfabetización identitaria, o sea, la posibilidad de comprender los contenidos que hacen a los rasgos de mi propia identidad.
O sea, hay diferentes tipos. Y la alfabetización digital es un concepto que trabajó muy bien el profesor Eshet Alcalay de la Universidad Abierta, de la Open University en Israel, es la capacidad que tengo yo, sujeto, de incorporar las herramientas y los entornos digitales como parte de mi propia existencia, de mi propio ser. O sea, alfabetización digital no es solamente saber, por ejemplo, utilizar Word como un procesador de textos, sino que tener la capacidad de que si si no hay Word en el ordenador donde voy a trabajar, pero hay otro procesador de textos, lo voy a poder usar también. Y esto lo vimos muy claramente en los distintos casos de profesores que nos decían, algunos profesores nos decían, mira, yo nunca usé Zoom, pero en realidad no fui a las capacitaciones. Tomé un instructivo, lo busqué en internet y lo aprendí. O sea, es fácil. O sea, cuando uno se apropia del lenguaje digital, se apropia, por ejemplo, de la capacidad de poder utilizar el teléfono de manera eficiente, organizándose. Uno, digamos, siempre permanentemente hay nuevas aplicaciones y nuevos programas. Esto no es un problema para alguien que está alfabetizado digitalmente. Este primer componente fue un componente clave en todo el proceso y en la capacidad de los docentes para enfrentarse a la crisis. El segundo componente es la capacidad de cambio. La capacidad de cambio, nosotros, digamos, cuando entrevistamos a la gente no sabíamos qué es lo que, o sea, una de las cuestiones que nos interesaba saber es, ok, ahora estás enseñando y estás enseñando en Zoom. ¿Qué te va a quedar cuando termine la pandemia? ¿Vas a seguir enseñando igual o no? Ahora, lo que nos decía la gente, podíamos pensarlo como un ideario, como un deseo, pero también nos dábamos cuenta de la capacidad de cambio en sí frente a la situación. Y les doy ejemplos. Algunos docentes nos decían, mira, ni bien esto empezó, yo me di cuenta de que no iba a poder hablar 1 hora y media en la pantalla igual que hablo en el aula. Entonces, lo que hice fue, grabé clases, había escuchado que en realidad las clases no pueden ser más de 15 minutos, entonces hacía grabaciones pequeñas de 15 minutos. Le daba ejercicios a la gente y los invitaba a una clase de consulta. O sea, hicieron lo que se llamó, le digo esto para mis alumnos, el aula invertida, ¿no? Entonces, enseguida me di cuenta que tenía que cambiar. Y lo primero que pensé es, ¿cómo hago para que mis estudiantes entiendan y sigan aprendiendo? Y otros profesores me decían, mira, yo aprendí Zoom, lo que hice fue tomar los PowerPoint que yo tenía preparados y los detallé un poco, les agregué un poco de información porque entendí que Zoom, digamos, en Zoom tenía que ser más exacto. No sé dónde lo sacaron, pero digamos, yo estaba ahí para escuchar y no para cuestionar. Con lo cual, lo que ocurrió es que algunos docentes entendieron en el momento que tenían que cambiar y entendieron también que que el cambio era positivo y que muchas de las cosas que a ellos los había ayudado a sobreponerse y a cambiar,
los iba a ayudar, digamos, lo iban a sostener después. Y otros profesores no cambiaron. O sea, ellos llevaron su manera particular de enseñar, lo que podemos llamar la enseñanza tradicional, lo llevaron a la pantalla. Y siguieron trabajando exactamente de la misma manera, pero por otros medios. Cambios tácticos, cambios estratégicos. Este es el segundo componente. El tercer componente es la orientación profesional o la orientación pedagógica de los profesores. Y acá les doy algún ejemplo. Algunos profesores venían y me decían, cuando todo esto pasó, lo primero que pensé es, ¿qué pasa con mis alumnos? ¿Cómo voy a hacer para ayudarlos? Teníamos una profesora, por ejemplo, que toma alumnos o alumnas que recién empiezan la universidad y los tiene que, les da como una materia introductoria, algo así como aprender a ser estudiante universitario, comprensión de textos académicos, una serie de cosas. Dice, yo no paré de pensar cómo las ayudo, qué es lo que hago, cómo las estimulo, cómo hago el seguimiento. Es decir, la orientación de esta profesora era una orientación pedagógica basada en alumnos. O sea, nosotros tenemos en la bibliografía de investigación, tenemos básicamente dos tipos de orientaciones. Una que es la orientación pedagógica basada en alumnos, o sea, el profesor que centra su clase pensando de qué manera su alumno aprende y de qué manera va a hacer para que aprenda mejor. Eso, digamos, Fenstermacher, por ejemplo, cuando él habla de los enfoques de enseñanza, él habla del enfoque del terapeuta. O sea, el profesor que está ahí como un sostén del alumno. Y la otra orientación es la orientación basada en el profesor. O sea, de repente yo hablaba con otros profesores y me decían, y yo pensé, ¿cómo voy a hacer ahora? Digamos, yo en la clase habitualmente me muevo, voy de un lado para el otro, hago un chiste, me siento entre los alumnos, soy una especie de showman, me decía. ¿Y cómo puedo ser un showman ahora en Zoom? Y seguía con esto, profesores que se consideran buenos profesores, que seguramente son buenos profesores, digamos, en las clases convencionales. Pero en un párrafo de 10 renglones aparecía la palabra yo, por lo menos 6, 7 veces. O sea, claramente un enfoque basado en el profesor. Esto, digamos, esta es, digamos, también el tercer componente de la orientación profesional. Entonces nosotros, después de trabajar y de procesar la información, etcétera, llegamos a que identificamos 3 perfiles diferentes de docentes, que les pusimos nosotros nombres, porque lo lindo de la investigación cualitativa es que uno puede poner nombres, y después esos nombres quizás alguien los toma y queda. Y entonces, digamos, pensamos ahí en 3 tipos de docentes diferentes: el docente experimentado, el docente cauteloso y el docente entusiasta. Y digamos que yo personalmente, el que más afecto, digamos, de alguna manera me trae, es el entusiasta, y les voy a explicar por qué. El docente experimentado es aquel que básicamente ya está alfabetizado digitalmente. Cuando hablábamos con determinados docentes, les preguntábamos, decime, antes de la pandemia, ¿cómo enseñabas? Y entonces nos explicaba y nos mostraba cómo también usaba la plataforma y determinadas herramientas, etc. Bastante más que el PowerPoint. O sea, PowerPoint usan todos, o sea que no es el punto, pero bastante más que el PowerPoint. Usaban foros de discusión, usaban el Kahoot, etc. A su vez, el docente experimentado es un docente que su orientación es claramente por el alumno. Y
cuando todo esto ocurrió, después del primer momento de parálisis, lo primero que pensó es, y digamos, tenemos citas de esto, el tipo dijo, ¿cómo hago? O sea, tengo, por ejemplo, un docente que me dijo, yo tomé una decisión estratégica. ¿Ok? O sea, el tipo tiene claro que tiene que cambiar su enfoque y tiene que cambiar su enseñanza. Y entonces, en general, muchos lo que hicieron fue la enseñanza invertida, o agregaron foros, abrían foros de discusión. Muchos docentes de ciencias y de ciencias exactas y de matemáticas que trabajaban con ejercicios, hicieron, digamos, todo tipo, les pusieron a los alumnos todo tipo de soportes para que pudieran mejorar en la enseñanza. El cauteloso es digamos, el más resistente de todos. Es el docente que antes de la pandemia usaba muy poca tecnología y que durante la pandemia usó Zoom como una plataforma, pero las clases de él no cambiaron y tampoco pensaban cambiar. O sea, claramente nos dijeron, yo no cambié de ninguna manera, arreglé, como les dije, un poco los PowerPoint, etcétera, y en realidad yo estoy esperando volver a la situación normal porque claramente mi clase es mucho más efectiva cuando estoy con alumnos que cuando estoy con el Zoom. No puedo generar discusiones, no puedo hacer las discusiones que yo hago en la clase. Bien. Ahora hay un tercer tipo de docente que fue el más interesante y que cuando nosotros hicimos un poco el cálculo respecto a la investigación cuantitativa nos dimos cuenta que más o menos es el 40% de los docentes, digamos, en grandes líneas estamos hablando del 40% de los docentes. O sea, los experimentados son un 30%, los cautelosos otro 30%, estamos hablando de la Universidad Hebrea. Los entusiastas son como la mayoría. ¿Quiénes son? Son aquellos docentes que conocían tecnología, que no las usaban, pero, no conocían muy por arriba tecnología, no usaban mucho, y que cuando llegó la pandemia entendieron que tenían una oportunidad de oro. Una docente nos dijo, mira Marcelo, yo ahora sentí que era como un chico con un chiche nuevo. Por primera vez yo pude ir a capacitaciones y no me dio vergüenza preguntar tonterías, porque todos preguntaban tonterías. O sea, estamos hablando de gente que tiene nivel de profesor en la Universidad Hebrea. O sea, profesor es más que doctor. O sea, ahí es un cargo jerárquico de superación profesional. Gente experta en su campo, que posiblemente muchos de ellos no usaban tecnología simplemente por el hecho de que les daba vergüenza, o sea, se sentían expuestos frente a un mundo que no conocían. Y acá se dedicaron a aprender. Y acá hicieron todo lo posible y vieron esto como una oportunidad. Intentaron cambiar, pero el esfuerzo del aprendizaje de las tecnologías fue tan grande que la capacidad de cambio fue menor. Pero ahí hay un grupo de gente que está dispuesta a, digamos, a generar cambios interesantes a nivel pedagógico. Una de las cuestiones que más afectaron a los docentes fue esta, los cuadrados negros. O sea, el hecho de que daban clase y de repente tenían 3, 4, 5 personas, digamos, que abrían la cámara y todo lo demás no lo hacían. Y no lo hacían porque los estudiantes, muchos de ellos, digamos, chicas árabes,
por una cuestión de pudor no abrían la pantalla, o chicas religiosas ortodoxas tampoco, o gente que no quería que entre en la privacidad. Y también bueno, algunos que ponían el Zoom y se iban, y esto también ocurría bastante. Pero también hay una cuestión que ocurría y que es que muchos estudiantes decían, mirá, o sea, hubo también investigaciones centradas en los estudiantes, que nosotros también leímos, y muchos estudiantes decían, mirá, cuando yo voy a una clase, me siento en la última fila o en la anteúltima fila, y si quiero hablar, levanto la mano, y si no, me quedo tranquilo atrás. Cuando la clase es en Zoom, están todos en primera fila. O sea, no hay jerarquía, están todos adelante, o por lo menos todos se sientan adelante. Entonces, y esto era un factor que a muchos estudiantes les generaba, digamos, temor o pudor o lo que sea. Ahora, a nosotros nos interesa la reacción del docente. ¿Cómo reaccionaba un profesor? El profesor, que está centrado en sí mismo, viene y me dice, Marcelo, esto a mí me mató. No estoy exagerando, ¿eh? Esto me dijo Zegamaroti, o sea, me mató. Para mí fue una ofensa, para mí fue dañino. Me sentí agredida por los alumnos. O sea, esto me lo dice un profesor o profesora, no importa, que evidentemente es de este grupo de profesores que su orientación es centrada en el profesor. Ante la misma situación, un profesor centrado en el alumno me dice, Marcelo, cuando yo vi esto, dije, pobres chicas, ¿cómo, qué les estará pasando para que estén cerrando la pantalla? ¿Cómo puedo hacer yo para generar una actividad o para generar una propuesta didáctica en la cual ellos abran la pantalla? Entonces ustedes se dan cuenta cómo son reacciones diferentes de acuerdo a un enfoque o de acuerdo a otro enfoque, y muchos docentes me contaban con orgullo actividades en las cuales finalmente lograban que la gente abra las pantallas. Por ejemplo, había una presentación de proyectos, etcétera. Entonces, la gente que presentaba abría la pantalla. Digamos, esto fue una cuestión interesante. Entonces, se dieron como tres ejes, digamos, ¿no? Por un lado, el pánico a la confianza, que esto más o menos todos, tanto, digamos, los tres grupos, llegaron, digamos, después del momento, digamos, de pánico o de inmovilidad, pasaron a una situación de confianza, y tanto los experimentados como los cautelosos y los entusiastas, digamos, terminan estando confiados en esto. De la inmovilidad a acción igual. Y una cuestión interesante fue el tema de la colaboración. Muchos profesores, en especial los experimentados y en menor medida los cautelosos, lo primero que empezaron a hacer es buscar partners, buscar gente con la cual compartir. O bien algunos tenían ayudantes de cátedra, otros eran equipos que daban materias paralelas, pero la cuestión de la colaboración fue también un rasgo de aprendizaje y también de capacidad de cambio, porque aquel que comparte también preocupaciones, y entonces tiene posibilidad de colaborar y tiene posibilidad de hacer cosas nuevas y se anima más. Inclusive me contaban algunos profesores que la primer clase la ensayaban entre ellos. O sea, que uno daba la clase en Zoom y dice, bueno, ¿me escuchás o no? ¿Me mirás? O sea que había, digamos, la colaboración fue un rasgo interesante y para tomar en cuenta cuando hablemos de la agenda. Bien, ahora, una de las cuestiones interesantes que
nosotros trabajamos ya en una segunda etapa de la investigación, una vez que definimos los perfiles, etcétera, nos preguntamos ¿por qué existe esta resistencia a las tecnologías? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual tanta gente dice, esto no es para mí, la tecnología no es, digamos, yo no las voy a utilizar, a mí no me interesa? ¿Qué es lo que ocurre? Y porque aún en el mundo actual, si ustedes se fijan, después de una primera etapa en donde la gente entendió que Zoom era, digamos, o la tecnología fue la manera en que más o menos los sistemas educativos siguieron funcionando, después fácilmente se culpó a Zoom de todos los males del sistema educativo, de que los chicos no van a la escuela, etcétera, etcétera. En definitiva, las tecnologías, digamos, esta modalidad de trabajo significó más trabajo para los profesores, más trabajo para los alumnos y más trabajo en determinado, no a nivel universitario, pero a nivel primario, más trabajo para los padres. O sea que, digamos, hay una cuestión sobre la cual conviene ahondar, y digamos, si nosotros pensamos, digamos, esto es más raro, si nosotros pensamos que realmente con todo lo que uno puede criticar, los sistemas educativos simplemente no hubieran sido, o sea, sin esta posibilidad de plataformas online, los sistemas educativos no hubieran funcionado. O sea, hubiéramos tenido que cerrar todo y en el momento que volvemos retomamos. O sea que de todas maneras las tecnologías ayudaron a transitar la crisis de una manera menos dramática. Ahora, nosotros empezamos a investigar un poco el tema de la resistencia. Y, digamos, en el año 2003 un grupo de investigadores encabezados por Viswanath Venkatesh, que es un investigador de origen indio, pero americano, creó lo que se llama el modelo de aceptación de uso de las tecnologías, en donde en este modelo hay 7 categorías que son las que ustedes ven acá, y que no es un modelo que tiene que ver específicamente con educación, sino que es un modelo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías en general en el mundo profesional. Entonces, ¿cuáles son los factores por los cuales se favorece la utilización de tecnologías? En primer lugar, la expectativa de rendimiento. O sea, yo voy a usar tecnologías si pienso que el rendimiento que yo voy a tener con tecnologías es mayor que el que tendría sin tecnologías. Este es un primer factor. El segundo es la expectativa de esfuerzo. O sea, en qué medida utilizar la tecnología a mí me implica un esfuerzo, digamos, soportable o no soportable, y entonces está, digamos, vinculado con el tercer factor, que es el de costo-beneficio. O sea, en qué medida utilizar tecnología, el costo que me implica a mí utilizar tecnología es menor que el beneficio. O sea, si para mí es un costo excesivo y el beneficio no, yo sigo, digamos, trabajando como venía trabajando y no me pongo a usar tecnología. El cuarto factor es el factor hedónico. O sea, en qué medida a mí me trae placer. O sea, hay mucha gente que fácilmente asumió, digamos, las bondades del mundo tecnológico y las disfruta, y hay gente que las padece. Y el quinto factor es el factor costumbre, o sea, en qué medida este mundo tecnológico a mí se me puede convertir, o la tecnología se convierte en algo automatizable, o sea, que ya en un momento dado ya no es para mí un esfuerzo, ¿no? O sea, yo personalmente, que soy digamos,
utilizo muy fuerte las tecnologías. Yo estoy acostumbrado que cuando arreglo con un amigo para tomar un café, lo pongo en el calendar en el teléfono. O sea, ya, para mí ya es algo automático. Y entonces cuando alguien me pregunta qué hace mañana, me fijo qué es lo que tengo ya pautado o no tengo pautado. Y no solamente un amigo para tomar café, lógicamente todos mis compromisos familiares, no, profesionales, lo que sea. Pero hay gente que no lo hace porque, porque le cuesta un esfuerzo, porque bueno, digamos, va en cada uno. Ahora, estos 5 primeros factores son factores psicológicos, son factores que tienen que ver con la propia individualidad. Ahora, hay un sexto factor que es social. O sea, ¿en qué medida en el ámbito en donde yo estoy la tecnología es algo aceptado, es algo valorado? En un trabajo, por ejemplo, ser, digamos, un buen usuario de tecnología puede ser algo valorado. Puede ser que los trabajadores más valorados también están valorados por eso. O sea, hay un factor social que hace que yo quiera utilizar tecnologías. Y el último es institucional. O sea, y esto fue clave en la crisis. ¿En qué medida la institución a mí me da condiciones facilitadoras para utilizar las tecnologías? Esto se movió solo. ¿En qué medida la institución me da las condiciones? Y esto, por ejemplo, en la Universidad Hebrea, de un día para el otro, todos teníamos usuarios Zoom, todos teníamos por supuesto, el internet es bueno, etcétera. Todos teníamos acceso a otro programa para grabar videos, etcétera. O sea, todos teníamos, la institución ofreció decenas de capacitaciones para los profesores, de las cuales bueno, yo mismo en la Escuela de Educación di unas cuantas. Y enseguida se generó una red de contención que facilitó. O sea que la número 7, por lo menos en nuestra institución, sí funcionó. Bien, ahora, dicho esto, y habiendo, digamos, pasado por estos dos estadios, o sea, el de la identificación de los perfiles y el de la resistencia a las tecnologías, la pregunta que nos hacemos es cómo nos preparamos para la próxima crisis y cuál es la agenda digital para los próximos años. Y acá, digamos, cuando yo me puse a pensar, recuperé un artículo que escribí hace 10 años atrás, que publiqué hace 10 años atrás, en donde hablaba del docente global. Y yo creo que esto es una imagen o es una metáfora que tenemos que pensar. Una de las cuestiones importantes para hoy, podemos hablar del docente global, podemos hablar del profesional global, podemos hablar del ciudadano del mundo, que es un concepto, digamos, nacido en la antigua Grecia y, digamos, no en Grecia, perdón, en la antigua Roma, con los estoicos, y que hoy, digamos, aquello que llamaban cosmopolitas, etcétera, que hoy está actualizado. Pero una de las significados de vivir en la era digital es que el concepto temporal y el concepto espacial han cambiado su significación y han dejado de ser aquellos paradigmas absolutos que fueron durante tanto tiempo. Hoy estamos acá charlando, algunos en Argentina, otros en Israel, otros en otros países, Costa Rica,
Estados Unidos, etc. El concepto espacial ya tiene menos sentido, y también el concepto temporal, digamos, a veces estamos juntos, pero cada uno en tiempos diferentes, a veces trabajamos de manera sincrónica, con lo cual yo hace 10 años ya empecé a pensar en el docente global, que es una figura que yo creo que está nacida, o sea, que nace en esta era digital, que por un lado está fortalecido por su entorno, por su cultura, por las herramientas que tiene a su disposición, y es un docente que excede o tiende a exceder su propio espacio local, digamos, vinculándose con otras instituciones, con otros profesionales. Recién conversábamos acá con mis colegas, alumnos, que me hablaban de la red de profesionales de América Latina. O sea, estamos ya, digamos, en otro lugar. Y la característica de este docente es que es capaz de producir sus propios contenidos y de expanderlos. O sea, expanderlos significa publicarlos. Hoy publicamos, expandimos y publicamos fácilmente en todo tipo de medios, desde medios científicos hasta medios no científicos. Somos capaces es capaz de compartir actividades, tareas, intercambios con colegas, con estudiantes. Como decías, es capaz de exceder los marcos locales, institucionales, es capaz de diseñar espacios de trabajo, de creatividad, de cooperación. Hace falta, para hacer ese tipo de cosas, hoy es necesario voluntad y capacidad, o sea, no es necesario otro tipo de estructura. Es capaz de liderar comunidades de enseñanza, de participar en comunidades y de moverse libremente por el mundo real, aunque, digamos, más allá de las dificultades que tuvimos en estos 2 años de movernos, pero sí por el mundo virtual. Entonces, este tipo de figura docente es, desde mi punto de vista, una figura prototípica. Está enriquecida, enriquece, y yo creo que tenemos que pensar en este docente cuando pensamos en la nueva agenda educativa. Y entonces hay 3 ejes en los que yo pienso y que son, digamos, los ejes básicos que tenemos que pensar de acá a futuro. Por un lado, la digitalidad. O sea, yo alguna vez hablamos de la problemática de cómo incorporar las tecnologías a la enseñanza, y yo ya hace bastante tiempo lo que digo es cómo incorporamos la enseñanza o las instituciones educativas al entorno tecnológico. O sea, ya no hablamos más de herramientas tecnológicas, hablamos de entornos. Esto que tenemos acá es un entorno, y en general, aún cuando estamos en el aula con los alumnos, estamos en un entorno digital. Entonces, la alfabetización digital es el primer eje por el cual tiene que pasar la formación de toda la comunidad educativa. O sea, esto es como hace algunos años fue aprender a hablar, a leer y escribir. Hoy tenemos que aprender a leer y escribir en un entorno digital. El segundo eje es el eje del liderazgo. Es decir, nuestros educadores tienen que liderar proyectos, tienen que liderar comunidades, tienen que liderar en el mundo del conocimiento. Si nosotros queremos, o sea, nosotros estamos en un mundo en donde el motor es el conocimiento. Por primera vez en la historia, como dice Manuel Castells, el conocimiento no es la herramienta con la cual nosotros modificamos la materia prima. O sea, no es que nosotros ahora tomamos madera y hacemos una mesa. Esto lo hicimos históricamente y lo vamos a seguir haciendo. Y cuanto más conocemos, la mesa va a ser de más calidad, mejor diseño, etc. Pero hoy por hoy el conocimiento es materia prima también. Nosotros tomamos conocimiento y modificamos ese conocimiento y trabajamos con el conocimiento. Entonces,
en una agenda educativa que piense en los próximos 10 o 20 o X años, tenemos que pensar cómo nuestros educadores son líderes en la producción, y no solamente reproductores, sino que son productores. Y esto, digamos, es una de las cuestiones importantes. Y la tercera es el eje de la globalidad, que incluye lo que sería el networking. O sea, la capacidad de conectar, la capacidad de enriquecerse con colegas, la red de profesionales, la red de graduados, las infinitas redes que se generan y en donde existe la colaboración. Les voy a contar una anécdota personal. Hace bastantes años, bueno, hace muchos años atrás, cuando mi hijo nació, entonces yo a los pocos años yo le empecé a enseñar los primeros principios de la computación, etc. A los pocos años él me enseñaba a mí. Lógicamente hoy es ingeniero en software. Me acuerdo que una vez le digo, Javi, tengo un problema acá y acá, ¿cómo lo resuelvo? Y él me dice, mira, a ver, espera. Y entonces pone en Google y empieza a buscar cómo resuelvo tal cosa y la encontró. Y yo le digo, decime, hay gente que pone, digamos, hay gente que pone soluciones, hay foros de ayuda. Me dice, sí, hay respuestas para todo. La gente en Internet genera redes de colaboración. Ustedes mismos, seguramente muchos lo habrán hecho, lo que no les recomiendo, hay foros para cuestiones más específicas, hay gente que se dedica a ser instructivos. Cuando yo quiero utilizar alguna función de Excel o de Word que no conozco, siempre uno encuentra un instructivo, siempre encuentra una respuesta, una ayuda. ¿Y esto qué significa? Que el mundo global es un mundo en donde la cooperación y el networking ocupan un lugar central. Entonces, ¿cómo no lo vamos a incorporar nosotros también a nuestro mundo educativo? O sea, ¿cómo vamos a permitir que nuestros educadores estén, digamos, limitados a sus instituciones o a los sistemas convencionales, cuando seguramente hay mundos completos en español o no en español que nos ayudan con esto? Con lo cual, yo creo que la digitalidad como en primer lugar, el liderazgo y el networking son los tres ejes a través de los cuales nosotros podemos pensar una agenda educativa hacia el futuro, por supuesto, con los contenidos que haya que darle, con las elaboraciones, con las adecuaciones, pero como ejes generales, yo creo que esta digamos, es por lo menos la respuesta que hoy podemos pensar a situaciones de crisis, de las crisis que van a venir, porque esta que tuvimos ahora es la primera en esta dimensión, en esta duración, pero en general la mayoría de la gente que sabe más que yo, lo que dice que es la primera, pero no va a ser la última. Entonces, ante esto, esta yo creo que es la manera de estar preparados. Así que, muchas gracias. Y bueno, si hay preguntas, con mucho gusto. Los invitamos si quieren, a desmutearse, ya que somos una cantidad que podamos, sí, las que somos, que podamos hacer preguntas, si quieren, para no hacerlas sola por chat, los que tengan ganas. Mientras tanto, Marcelo, te paso una pregunta que sí mandaron por chat. Dice, si sus capacidades de manejar, perdón, había otra anterior. ¿Cuál es el porcentaje de docentes que puedan considerarse analfabetos digitales al inicio de la pandemia y si este porcentaje se pudo revertir y si hay estudios comparativos con Argentina? Yo no creo que hablemos de analfabetos digitales, no llegaría hasta tal punto. Y tampoco estoy en condiciones de decir porcentajes porque no hicimos esa investigación. Yo lo que les comenté es que
en nuestro caso, docentes más renuentes a la utilización de entornos digitales. Nosotros estimamos que hubo alrededor de un 30% y no puedo decirles ahora si eso se revirtió, porque nosotros estamos recién en la tercera etapa, que es la postemergencia. Ahora, digamos, nuestra próxima etapa de investigación es volver a entrevistar docentes y ver qué pasó con ellos después. Con Argentina no hicimos investigación comparativa, con lo cual no conozco. Lo que sí puedo decir, por lo menos a nivel universitario, es que la Universidad de Buenos Aires y otras universidades en Argentina tienen mucho más tradición de educación a distancia de lo que tenía la Universidad Hebrea. Yo mismo, digamos, actualmente, o sea, yo mismo enseño en la Universidad de Comahue, enseñé desde el año 2003 al 2013 y ahora soy codirector de una especialización en enseñanza medida por tecnologías que es absolutamente virtual. O sea, hay mucha más tradición en Argentina de enseñanza a distancia que en la Universidad Hebrea, que es algo que, y en general en las universidades en Israel, no solamente en Hebrea, que es algo que empezó hace muy poquito tiempo. Hay otra pregunta, si querés leerla directamente. ¿Cuál sería la diferencia entre networking y trabajar colaborativamente presencial o a distancia? Mira, el networking, o sea, una cosa implica la otra. El networking es la capacidad de armar redes. Entonces, y en general se utiliza más bien para redes amplias, digamos, y no únicamente locales. En las redes, o sea, al armar redes, uno puede simplemente conectarse, digamos, existe vamos a suponer la maestría de nuestra maestría. Tenemos unos 35 estudiantes desde Bahía Blanca, por ahí tengo ahí al culpable, ahí está, hasta Boston. Entonces tengo a la otra culpable por ahí, Andrea. Todos estos jóvenes, en su mayoría educadores, etcétera, están todos conectados y de repente colaboran, se hacen preguntas, hay un WhatsApp, alguien consigue este libro, alguien pudo abrir acá, etcétera. Ahora, de repente, o sea, esto es conectarse. En este caso son alumnos que están en un mismo programa, pero también está la red de profesionales que yo todavía no conozco y que ahí se generan vínculos. Ahora, de repente, un alumno, Gaby, que es Moré en la escuela en Bahía Blanca, hace un proyecto con una mora que está en México. Entonces trabajan juntos, arman el proyecto juntos, lo llevan a la práctica, los alumnos se encuentran virtualmente, eso es colaborar. Y eso fue claramente un ejemplo de colaboración de dos profesionales en escuelas judías, uno en un entorno, otro en otro, entornos diferentes, pero con cuestiones en común, y de lo cual ambos dos ganaron, porque además con eso presentaron un trabajo final en un curso y además estoy seguro que ganaron en calidad profesional. Esta es la diferencia entre networking, que puede llevar a trabajo colaborativo, tanto presencial como a distancia. Acá no veo. No. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el sesgo principal que marca la tendencia al analfabetismo digital? ¿La edad, la orientación o alguna otra característica? No, nosotros no encontramos ni sesgo de edad, ni sesgo de orientación. Hicimos digamos, en nuestro muestreo, analizamos edad, analizamos experiencia, analizamos campos de desempeño y encontramos, digamos, tanto en el grupo de los experimentados como en cada grupo, había gente de ciencias y gente de humanidades, gente con más experiencia, gente con menos experiencia,
no encontramos. Y les voy a contar otra anécdota interesante. Hace 15 años atrás teníamos en Melton 2 grupos de trabajo a distancia. Un grupo era un grupo de docentes que se estaban formando y que eran en su mayoría jóvenes, y teníamos otro grupo de docentes que estaban haciendo un programa similar, pero como capacitación, que eran menos jóvenes. O sea, digamos que había un promedio en el primer grupo, un promedio de 20, 30 años, y en el segundo grupo un promedio de 35, 45 años. Hicimos un poco una investigación comparativa entre un grupo y otro, y para mi sorpresa, el grupo más activo y más tecnológico y más presente fue el grupo de la gente más mayor que el otro. O sea, la edad no significa nada. Mi suegro, que falleció hace muy poquito con 94 años, pasaba sus horas frente a la computadora, tenía el teléfono, estaba en los grupos WhatsApp, en todos los grupos familiares de WhatsApp, y bueno, se interesó y lo hizo. O sea que no, yo personalmente no veo, no vi a lo largo de estos años, ni en mi experiencia personal, ni en la investigación, digamos, un sesgo de edad o de campo que influya en la alfabetización digital. Lógicamente, mi hijo, que es ingeniero en software, sabe mucho más que yo, pero bueno, digamos, no todos tenemos que ser ingenieros en software, sino buenos usuarios de lo que sería el campo digital. Bien. Hay una pregunta no, sí, más que nada un pedido, me parece, que hace Susana, que pide que amplíes la propuesta de pensar una agenda educativa hacia el futuro. Me parece que te pide Susana. Susana, te escucho, explícame un poco más. Prepara otra conferencia si querés. No. ¿Cuáles serían los pasos, los primeros pasos para armar esa agenda? O sea, cuando uno arma una agenda está planificando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo un docente debiera encarar esos primeros pasos para armar la agenda para el futuro, ¿no? Ok, a ver, primero para aliviarte un poco, y no sé si para bien o no, no es necesariamente el docente el que arma la agenda. O sea, hay cuestiones que están en la esfera de lo personal. Digamos, hay cuestiones que dependen de lo personal y hay cuestiones que dependen del sistema. En algún momento, Tony Bates, que es un profesor e investigador americano y que habló de los cambios tecnológicos en las instituciones, él hablaba de los cambios que van de arriba hacia abajo y los cambios que van de abajo hacia arriba. Como ejemplo, los cambios que van de abajo hacia arriba, él habló en su momento de los llaneros solitarios. O sea, el llanero solitario para gente de mi edad, para arriba, era el vaquero que iba solo y una especie de héroe. Entonces, digamos, en una institución sería aquellos profesores que tienen iniciativas y generan cambios, etcétera, pero con eso no siempre alcanza. Y si no, está la política planificada. La política planificada por una institución para generar un cambio. De todas maneras, yo creo que el primer paso es la digitalidad. O sea, no hay agenda sin digitalidad. No hay agenda sin, digamos, sin una inmersión
del docente en lo que es el mundo y la herramienta digital. Eso, digamos, yo creo que es básico, porque si yo voy a salir a la calle y llueve, lo primero que tengo que pensar es cómo me adapto a un ambiente de lluvia. Me pondré un piloto, me pondré paraguas, etc. Sin eso no puedo empezar a caminar. Ahora, la segunda cuestión, yo creo que es una cuestión de conciencia y confianza. O sea, hoy no es difícil explorar la red y explorar lo bueno que me da la red. O sea, pasar a formar parte de redes de gente, suponte un profesor de matemática, no conozco a fondo, pero debe haber muchísimos lugares en donde la gente habla matemática y donde hay experiencias y donde se cuentan. O sea, hay una cuestión, digamos, de confianza, de decir, mira, yo trabajo en esta escuela, pero soy un profesor del mundo, soy un docente del mundo y estoy actualizado en lo que pasa. Hoy hay congresos virtuales, hoy hay jornadas de todo tipo. O sea, yo creo que empezar a ejercitar eso es fundamental. Ahora, de todas maneras, las líneas del cambio educativo, las líneas de la política educativa, tienen que venir de los sistemas, que son los que tienen que facilitar esa posibilidad y son los que tienen que generar las condiciones para el cambio. Hay una pregunta más y yo creo que ya es, diría, de las últimas, así vamos cerrando. Pregunta de Carolina. En tu opinión, ¿esta brecha de no límites de fronteras seguirán en el ámbito educacional? ¿Las universidades seguirán ofreciendo cursos de esta forma? Ojalá. Esta es la gran prueba. Yo, digamos, yo sé que por ejemplo, la Universidad Hebrea hay grandes esfuerzos para generar propuestas internacionales o para por lo menos que parte de los cursos, aún los regulares, sean dictados a distancia. Muchos profesores dicen, ¿por qué? O sea, por ejemplo, muchos profesores ya dicen, la hora de recepción de alumnos, que habitualmente era en la oficina, yo ahora la hago en Zoom. ¿Para qué me voy a ir a la universidad a las 6 de la tarde si la puedo hacer de mi casa? Las universidades ya están estimulando, y en realidad en Israel, lo que sería la CONIAU de Israel, el Malag, el Consejo de Educación Superior, está estimulando fuertemente esto. Por ahora hay muy poco. Por ejemplo, yo sé que la Universidad de Tel Aviv sacó un MBA en economía. Nadie se anima a competirnos a nosotros con el máster en educación judía por el momento, pero lo que sí hay mucha oferta, y yo se las recomiendo, son los cursos masivos. Los cursos masivos en Coursera o en las plataformas, ¿cómo se llama? Bueno, les debo el nombre. Hay mucha oferta y buena oferta de calidad para gente que simplemente quiere aprender o quiere capacitarse, sin que necesariamente sean títulos académicos, aunque también en algunos casos se suelen dar. Entonces, yo creo que vamos a un mundo donde, por ejemplo, el home working va a ser cada vez, ya se va instalando y va a ser cada vez más regular. Hace muchos años que se viene hablando de trabajo desde casa como una manera de ahorrar combustible, tráfico, etcétera. Ahora se está, digamos, después de esta pandemia ya se está instalando. Vamos a un mundo donde va a haber bastante más oferta virtual. Inclusive hay oferta virtual particular. Hay muchos profesores que ofrecen todo tipo de actividades, charlas, lo hacen online. Y yo creo que ese es el mundo al cual vamos, más rápido o más despacio, y creo que las instituciones y los docentes tienen que adecuarse, o sea, van a tener que adecuarse a ese mundo. Mejor que lo hagan con placer, o sea,
como dije antes, el factor hedónico. O sea, los entornos tecnológicos pueden ser realmente muy placenteros, y ahora lo digo sin ironía. Entonces, hay que perderle el miedo, hay que abolir esas resistencias, y creo que esto es lo que puede ayudarnos a todos a pensar, digamos, en un futuro donde la calidad educativa suba, porque en realidad las redes de colaboración lo que hacen es, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a, digamos, aprendemos de los demás, aprendemos de los que ya avanzaron un poquito más que nosotros, o le enseñamos a los que avanzaron menos, y eso también es una manera de mejorar. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a todos los que estuvieron presentes, agradecerte especialmente, Marcelo, que estuviste aquí para dar esta charla acá en Buenos Aires, y contarles para los que estuvieron preguntando que quienes quieran, este webinar va a estar subido a nuestra página www.u.uji.org.ar. Una vez que esté editado, nos van a dar unos días y ya lo van a poder ver ahí. Para los que preguntaron si va a estar grabado. Bueno, y agradecerles a todos los que están aquí con nosotros en forma presencial, compañeros todos de la Maestría de Educación en Estudios Judaicos. Yo, director, como dijimos antes, es quien les habló y quien contó todo lo que estuvimos compartiendo. Y de paso decirles que parte de esta experiencia del networking, de la digitalización, de la colaboración en un mundo en el que uno se sumerge desde una modalidad distinta educativa, es parte de lo que vivimos en la experiencia de la maestría, que la verdad que es una experiencia sumamente enriquecedora. Así que súper recomendable para todos. Y quienes quieran también recibir información acerca de la maestría, van a poder escribirnos al mismo mail donde se inscribieron para este webinar, y con muchísimo gusto les vamos a poder dar información acerca de la maestría, y también testimonial a través de todos los compañeros que estamos aquí en Buenos Aires. Mandarles un saludo a todos, gracias nuevamente al profesor Gabriel Oranchik, no sé si está, pero que estuvo hasta tarde trasnochando con nosotros. Y en breve les vamos a poder dar más información acerca de los futuros webinars. Muchas gracias.